Muy buenos días, el tema de hoy es golpes de espada. Vamos al libro de Proverbios capítulo 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Golpes de espada. Encontramos golpes de espada son palabras hay veces hirientes. Palabras cuando la persona habla de pronto en su ira, en su enojo, en su furor. Entonces, no sé si de pronto le ha pasado en que como que no le gustan que le pregunten o le digan nada en determinado momento, porque le fue mal en su trabajo, una discusión que tuvo, bueno, o de pronto alguien que lo sacó de casillas y empieza a salir esas palabras como golpe de espada. Pero son esas palabras que después de desatadas, ¿cómo las recoge usted? Palabras hirientes, palabras que llegan al corazón, palabras que llegan al alma. Hay personas que ya en edad adulta viven fracasos, situaciones difíciles, circunstancias difíciles y personas que han sido formadas de pronto contra adversidades, circunstancias, situaciones que no quisieran haber afrontado o enfrentado en su vida. Y es precisamente por golpe de espada. De pronto usted es un padre o familia, una madre de familia. Y de pronto en un momento de ira con su hijo o su hija salieron esos golpes de espada. Esas palabras que llegan como esa espada al alma, al corazón y hiere. Y son palabras que quedan ahí marcadas. Esa cicatriz que queda en el alma y en el corazón. Y no hay cómo restaurarlas, cómo sanar esas palabras o cómo borrarlas. Una cicatriz usted puede en el cuerpo, usted puede mirar cómo la arregla, cómo la soluciona, ya sea con láser o haciéndose una cirugía. Pero cómo lo haría en el alma y en el corazón para sanar ese golpe de espada que usted recibió de pronto de su papá o su mamá. Mire que muchas veces no tenemos cuidado en nuestras palabras. Cuando estamos airados, dice la palabra que no debemos hablar, ni juzgar, ni criticar en un momento de ira, porque salen palabras hirientes. Y esas palabras es muy difícil después recogerlas. Muchos dicen esas palabras de pronto que usted es un tal por cual, es que lo peor, es que mejor no haberla tenido, no haberlo tenido, es que lo peor que me pudo haber sucedido una vez haberlo tenido a usted, haberla tenido a usted, haberlo criado. Bueno, muchas cosas que el enemigo trabaja en el padre o en la madre o en esa persona de autoridad sobre esa otra persona indefensa. Indefensa a la cual le toca escuchar esas palabras porque no tiene para dónde huir, no tiene cómo defenderse. Y esas palabras entran y cumplen la función por la cual es enviada, para ataduras y para maldición. Y esos golpes de espada entran y forman una herida en la persona. Pero también el mismo proverbio nos dice que son como el golpe de espada, pero también más la lengua de los sabios es medicina. Mire que hay palabras en las cuales usted y yo podemos entrar a curar a otra persona y ojalá, si somos guiados por el Espíritu Santo, podemos tener palabras de restauración, de restitución, sanidad, de paz, de amor y de gozo. Yo no sé, de pronto usted ha escuchado a alguna persona: ay, a mí me gusta cómo habla ese pastor, a mí me gusta cómo habla ese predicador. Es que me da una paz, una seguridad cuando yo lo escucho hablar, cuando lo escucho predicar, cuando lo escucho dar un consejo, una orientación, una dirección. Me da mucha paz, me da mucha alegría escuchar a esa persona. Eso es lo que dice la palabra, dice más, la lengua de los sabios es medicina. Usted y yo podemos tener esa lengua de sabios. Esa lengua para edificar, para reformar, para renovar, para restaurar, también para sanar, para edificar, para construir, para formar, para orientar y direccionar a otros. De pronto que no han tenido esa dirección, orientación en otras personas, pero que han tenido personas que los han llevado con golpe de espada. Porque hemos conocido personas que han sido formadas con golpes de espada y se forma una barrera en esa persona. Entonces su corazón se vuelve como una piedra. Pero en su alma, ¿qué hay? Hay dolor, hay amargura, resentimiento, rechazo, precisamente por esos golpes de espada que vienen de otra persona. Ya que golpe de espada es esa palabra mal dicha, mal hablada. Ya que la palabra de Dios también nos enseña que usted y yo debemos cuidar nuestra manera de hablar. Hay personas que usan su lengua para causar dolor, pero también para causar heridas y destrucción. Pero también la palabra nos afirma que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué nos dice el Salmo 64, 2 al 4? Dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetar a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Tremendo. Lo asaetean, o sea, prácticamente destruyen a esa persona y la destruyen con esas palabras. ¿Cuántas personas han destruido con una sola palabra? No nos damos de cuenta.
La palabra de Dios dice que la palabra tiene poder para maldición o para bendecir, ya que maldecir quiere decir hablar mal de alguien o de algo, eso es hablar mal. Eso quiere decir maldecir, pero cuando hablamos mal de nuestro esposo o nuestra esposa, estamos hablando maldición. Vaya que cuando hablamos mal de la iglesia, del líder, del pastor, del ministerio y liderazgo, estamos desatando maldición. Por eso si hemos estado hablando mal, si hemos estado maldiciendo, debemos dejar de hacerlo y debemos empezar a hablar bien. Hablemos de bendición, hablemos vida, hablemos salud, hablemos sanidad, hablemos restauración, hablemos cambio, hablemos reformación, hablemos transformación, hablemos paz, hablemos amor, hablemos gozo. Mire que muchas veces nos cuesta hablar estas palabras y es precisamente porque no nos sometemos a la palabra de Dios. No meditamos en la palabra, no estudiamos la palabra, no escudriñamos las escrituras, que es donde encontramos cómo debemos hablar, ya que muchos están atados por sus propias palabras, otros están atados por los golpes de espada que lanzaron sus autoridades, y esas palabras están ahí, están como esa ancla, no lo dejan avanzar, como que intentan avanzar hacia un punto y llegan hasta un punto, pero ahí no avanzan y quedan estancados. Esas palabras están ahí atándolo porque no lo dejan avanzar ni solucionar ninguna situación. Ya que bendecir es hablar bien de algo o de alguien, ya que hemos sido bendecidos para que usted y yo podamos bendecir también a otros. Por lo tanto, la función suya y mía es que hablemos bien de nuestros amigos, de nuestro esposo, nuestra esposa, de nuestros hijos, nuestros familiares, aún de nuestros enemigos, aún de nuestro líder, aunque no nos guste, aún de nuestro pastor, aunque haya cosas que nos disguste, que como que no me agrada, cómo se expresa, cómo predica, cómo habla. Pero debemos hablar bien, porque no tanto le beneficia a esa persona, sino a mí, porque es la palabra, cumple esa función, porque cómo hablamos usted y yo, cómo expresamos, porque lo que usted y yo sembremos, eso recogemos. Si hemos estado hablando mal de alguien, ya miramos que hablar mal es maldecir. Eso significa maldecir, hablar mal. Si usted y yo lo hemos hecho, pidámosle perdón primeramente al Señor. Pidamos perdón y digámosle al Señor, perdóname porque he hablado mal de X, Y persona. Señor, hoy decido anular esas palabras, declaro nulas y sin poder en el nombre de Jesús. Y desligo a esa persona de toda atadura que yo haya desatado sobre esa persona. Ese golpe de espada que yo haya desatado sobre esta persona. Yo declaro que esas palabras las declaro nulas y sin poder en el nombre de Jesús. Y usted verá que ese cambio, esa transformación, primeramente en usted y después lo podrá ver reflejado en esa otra persona, porque los que más nos atamos somos nosotros mismos, porque ahí creemos que nosotros podemos lanzar una palabra hacia otra persona, pero nunca creemos que se nos devolverá esa palabra, y esas palabras se nos devuelven también a nosotros. Por eso debemos hablar bien. Cuando miramos en el libro de Santiago, encontramos la respuesta de la palabra. Y la palabra como es como usted y yo hablamos, cómo nos expresamos, cómo decimos, cómo hablamos para cada situación, cómo hablamos para cada circunstancia, cómo nos expresamos de alguien. Por eso en Santiago 3:5 dice, mirad bien las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque. Aquí el apóstol Santiago nos da una referencia de la función de la lengua para bendecir o para maldecir. Dice que enciende un fuego, un bosque prácticamente, cuando nos entremetemos en chisme, murmuración, queja, crítica hacia otras personas, contra la iglesia, el ministerio, el liderazgo, el pastor, aún contra el presidente, los gobernantes. Automáticamente encendemos un fuego. Pero si usted y yo hablamos bien, cuánta bendición vendrá primeramente para cada uno de nosotros, pero también para la otra persona, para los que estemos hablando, queramos hablar, porque ahí es donde el Señor habla. Por eso en Proverbios del 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esa palabra que edifica, esa palabra que construye, esa palabra que renueva, esa palabra que restaura, esa palabra que cambia, esa palabra que restaura, esa palabra que vivifica, esa palabra que da vida a otra persona. Hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que nuestro lenguaje sea modulado por el Espíritu de Dios, que nuestra lengua sea gobernada por el Espíritu de Dios, que nuestro pensamiento sea renovado con la palabra de Dios, que usted y yo hablemos palabras que lleven medicina, que seamos sabios para hablar, para que seamos prontos para cerrar la boca, que hablemos palabras que edifiquen y que construyen a otros. Clamo y le pido al Señor que ya no tengamos golpes de espadas, sino que seamos sabios con palabras de medicina en la dirección del Espíritu Santo.